Cordial saludo, mi nombre es John Freddy Murillo Herrera y a continuación se desglosan los aspectos centrales de la experiencia de aprendizaje mediado y los criterios de mediación. En ese sentido, el trabajo se aborda en tres grandes segmentos. El primero hace una descripción conceptual acerca de la experiencia de aprendizaje mediado. La segunda habla de el ámbito de los criterios de mediación cimentado en la intencionalidad, reciprocidad, el significado y la trascendencia como los tres grandes pilares de la experiencia de aprendizaje mediado. Finalmente, el tercer segmento nos habla de las funciones del maestro como mediador, en donde habla precisamente de cómo se transforman esas prácticas y las pautas de enseñanza. Como primera medida, se tiene que la experiencia de aprendizaje mediado son las relaciones de intervención entre el estudiante y el ambiente. Estas relaciones son mediadas por el docente. Precisamente el docente identifica las particularidades del contexto, la estructura cognitiva de sus estudiantes y genera toda una adaptación de su escenario educativo para que el estudiante se acerque al conocimiento y pueda lograr una autonomía y una conciencia en su aprendizaje. Por tanto, tiene tres grandes segmentos en donde se puede ubicar esta conceptualización. La primera habla de una relación de los estudiantes con el medio de sus experiencias. Para ello es clave identificar el contexto de los estudiantes, también identificar sus experiencias, sus aprendizajes previos, pero también identificar sus gustos y preferencias. Es decir, el maestro se adapta a las condiciones del ambiente, se adapta a las expectativas, a la forma de ser, de ver el mundo del estudiante y a partir de ello genera estrategias nuevas. Busca detectar la presencia de deficiencias cognitivas. El caldo de cultivo de la experiencia de aprendizaje mediado son las dificultades de los estudiantes, es decir, superando la barrera de la educación tradicional donde se busca una educación plana para todos los estudiantes de una manera que homogeniza. Aquí lo que busca precisamente es superar esas dificultades. Ese es el gran reto para el maestro, superar las dificultades cognitivas. También promueve la interacción de los estudiantes con sus pares. Ellos ven en la interacción precisamente en el intercambio de saberes, en el diálogo, en el intercambio de experiencias, una posibilidad de aprender porque el estudiante comprende que puede generar conocimiento y no solamente ser un receptor de esos contenidos que le da el maestro. Dentro de los criterios de mediación se resalta como primera medida la intencionalidad, reciprocidad. En este orden de ideas, la experiencia debe tener claro qué es lo que quiere conseguir que esos estudiantes aprendan. Para ello se debe captar la atención de los estudiantes, es decir, integrarlos interactivamente en su proceso de aprendizaje, acercarlo al conocimiento, hacerlo protagonista del proceso de aprendizaje. El docente ya no es el dueño del conocimiento, sino el estudiante es el principal promotor, el principal productor de conocimiento. También debe fijarse un significado. Se le otorga un valor y un sentido afectivo, social y cultural, es decir, que el estudiante comprenda cuál es el sentido de lo que aprende, para qué le sirve, es decir, cuál va a ser su utilidad y cómo lo pueda aplicar dentro de sus procesos de vivencia, dentro de su cotidianidad. Y debe haber una trascendencia, es decir, hacer que el estudiante sea consciente de lo que está aprendiendo, es decir, que comprenda, que vea precisamente que el aprendizaje le puede servir no solo para el momento, para responder un examen, para responder una evaluación, sino precisamente para proyectarse a su vida. Dentro de la figura del mediador también se destacan tres grandes características. La primera muestra una visión positiva de los estudiantes. Parte de un elemento fundamental que es la confianza y de otro elemento fundamental que es el afecto. Confía plenamente en que sus estudiantes pueden alcanzar los procesos de aprendizaje. Por otra parte, identifica y moviliza los recursos y potencialidades de los estudiantes, es decir, aprovecha todo lo que tiene a su alrededor. Aprovecha las experiencias de los estudiantes, aprovecha las dificultades, aprovecha las falencias, pero también aprovecha las habilidades. Aprovecha lo que tiene en su medio para poder potenciar precisamente el aprendizaje. Y por último, cree que el estudiante puede aprender, es decir, el estudiante es un sujeto que puede cambiar comportamientos, que puede cambiar conductas y que puede superar esas dificultades. Es una plena y total confianza en que el proceso de aprendizaje se puede desarrollar a pesar de las falencias que se tienen. Dentro de las conclusiones se puede establecer que acercarse a los fundamentos de la experiencia de aprendizaje mediado
puede mejorar la práctica docente. Es decir, se trata que como docentes podamos precisamente superar esos clichés de la educación tradicional, donde esta educación tiende a homogenizar, a de alguna manera poner a todos los estudiantes en una misma línea, y aquí lo que busca es precisamente comprender que hay ritmos, hay procesos de aprendizaje que pueden ser tratados de una manera diferente. Es clave identificar los gustos, las preferencias, las habilidades de los estudiantes, y a partir de ahí se puede dar una educación inclusiva. Creo que son una de las grandes conclusiones, que precisamente estos procesos generan procesos de inclusión, es decir, todos los estudiantes pueden acceder al aprendizaje. Y como tercera medida se tiene que el afecto y la confianza son los valores esenciales dentro de las experiencias de aprendizaje mediado. Creer que los estudiantes pueden alcanzar esos aprendizajes, creer que los estudiantes pueden superar sus dificultades, creer que hay otras posibilidades de enseñanza para que el estudiante genere procesos de conocimiento, de aprendizaje autónomo, es una de las grandes herramientas y uno de los grandes aportes de la experiencia de aprendizaje mediado. Las referencias, y muchas gracias.